Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por este momento, Dios. Venimos delante de tu presencia, Jesús, para agradecerte, Dios. Señor, es tu palabra, Dios. Y solo te pedimos, Dios, danos la pasión y la compasión, Dios, la revelación y tu conocimiento, Dios, sea impartido en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saluda al que está a tu lado. Bendícelo. Me da gusto de verte, dijo. Gloria a Dios. Bueno, voy a invitar a los hermanos que están en la parte de acá. Por favor, vengan acá. Sí. A los que están en la parte de allá, vengan acá para vernos, porque aquí, vengan por acá. Vengan por acá, aquí quiero verlos. Habacuc capítulo 3, versículo 11. Habacuc capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra del Señor: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Amén. Si el tiempo nos permite, que hoy día estamos de parrilla, entonces vamos a ver si podemos tratar de explicar este pasaje bíblico que tiene mucha riqueza de parte del Señor. Amén. Habacuc, cuyo significado es abrazar. Diga conmigo, abrazar. El Padre, a través de Habacuc es un libro profético escrito en el año 609 hacia atrás, 625 antes de Cristo, donde el rey Josías recibe una palabra profética del pueblo de Israel de que Babilonia iba a invadir Israel y que Israel iba a estar 70 años de cautivo. ¿Se acuerdan ustedes? Jeremías capítulo 25, versículo 12. Jeremías recibe esa palabra profética de que Israel dice: cuando se cumplieron los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Capítulo 29, versículo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor en el mismo libro de Jeremías. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Amén. ¿Qué es lo que sucede en este libro de Habacuc? Habacuc, ¿cómo se llama? Es un personaje, es un profeta que tiene tres aspectos muy importantes, ¿sí? Y en el contexto de este libro de Habacuc es un contexto en el cual nosotros tenemos que entender que se van a cumplir los 70 años. Diga conmigo, 70 años. Dios levanta a Babilonia para castigar al pueblo de Israel. Y usted vea capítulo 1 de Habacuc. Vayamos a la parte introductoria. Capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor: mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis, porque he aquí yo
levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer los moradores ajenos. Dice, formidable y es terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad, sus caballos, etcétera, etcétera. Habacuc tiene que visualizar en la palabra profética el acontecimiento tanto de los caldeos como los babilónicos, que vienen con furia para destruir al pueblo de Israel. Amén. Pero luego en el capítulo 2, versículo 14, Dios da una palabra a Habacuc, y dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la tierra será, ¿qué cosa? Llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo dice ahí? Dice, porque la tierra, ¿qué cosa? Será llena de ¿qué? Del conocimiento de la... Es decir, cuando después que suceda, después que pasen estos 70 años de dolor, de aflicción, de angustia, de situaciones adversas, Dios habla y Dios está diciendo que la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento y de la gloria de Dios. Diga conmigo, la tierra será llena, no solamente de Israel, sino que después de esa temporada, después de esa situación adversa, Dios va a traer un nuevo amanecer. Diga conmigo, Dios trae un nuevo amanecer. Entonces Habacuc entiende, Habacuc comprende de que es parte del plan de Dios todo ese proceso. Y por eso que el capítulo 3, Habacuc empieza a orar. Y dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice la palabra, la oración del profeta Habacuc sobre Gionón. Dice, oh Jehová, he aquí que he oído, ¿qué cosa? Tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y empieza a hablar. Versículo 3. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba, ¿qué cosa? Escondido su poder delante de su rostro. E iban, ¿qué cosa? E iban, ¿qué? Y iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, y miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y dice la palabra, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira como el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, y se cubrió enteramente, ¿qué cosa? Su arco. Los juramentos a los tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Temieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, y la luz a tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Amén. Tres tiempos de Habacuc. Vela en lo que viene en cuanto a Babilonia, lo que va a destruir. Pero después de lo que pase aquello, él ve que Dios va a traer restauración. Hola. Diga conmigo, restauración. Porque la tierra se va a llenar ¿de qué? Como dice el versículo 14 del 2, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová.
Eso es lo que ve. Pero el número 3 ve la acción del pueblo. Diga conmigo, la acción del pueblo. Yo quiero hablarte hoy de la generación que Dios levanta. Dile que está a tu lado, generación. ¿Cuál es la generación que Dios va a levantar? Y yo quiero que entiendas y que en esta noche podamos entender que hay una nueva generación después del golpe, después de la aflicción, después de la situación adversa, después de la ruina, después de la escasez, después de la desgracia. Dios va a levantar una nueva generación con un nuevo amanecer. Dios levanta una generación bendita. Esa prueba sirvió para irte a otro nivel. Esa situación adversa te llevó para llevarte a un nivel de gloria, de bendición, aleluya. Esa situación, oiga, esa muerte, esa desgracia que pasó, es que Dios te va a promover a otro nivel. Diga conmigo, Dios te va a promover a otro nivel, aleluya. La Biblia nos enseña en ese versículo 11 del capítulo 3, dice que el sol y la luna se pararon, ¿qué cosa? En su lugar. Wow. ¿Qué representa el sol y qué representa la luna? ¿Cómo podemos entender el sol y la luna? ¿Cómo nosotros podemos, oiga, el sol y la luna, cuando José, ¿se acuerda usted de José? Dice la palabra del Señor, la mayor interpretación, lo vamos a ver en Génesis. Dice la palabra del Señor que Jacob le dijo a José, ¿qué le dijo Jacob a José? ¿Se acuerda del sueño? Cuando él habló del sol y habló de la luna y que se inclinaban, ¿se acuerdan o no? Génesis capítulo, vayamos por favor rápido, capítulo 37. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Capítulo 37, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué cosa? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Cuando yo veo el sol que ve a Bakú y la luna, lo que estoy viendo es que Dios está levantando la generación de este tiempo. El sol representa la generación antigua, a ese Moisés, a ese Abraham, porque muchos de nosotros tenemos la perspectiva de Abraham, tenemos la perspectiva de Elías, tenemos la perspectiva de José, tenemos la perspectiva, ¿sabes qué? De los hombres de Dios que están en la Biblia, pero este tiempo está marcado para nosotros, aleluya. Diga conmigo, este tiempo está marcado para nuestras vidas. Este tiempo está marcado. El Moisés de Abraham, oiga, el Dios de Moisés es el mismo Dios de ahora, aleluya. El Dios de Abraham es el mismo Dios que está en este tiempo, aleluya. El Dios de Elías, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios, como dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. A su nombre, a su nombre. Esta generación que Dios está levantando, mire que está a tu lado, esta generación que Dios está levantando. Cuando la Biblia dice que se paró el sol, se escondió, mira cómo dice la palabra del Señor, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. Y en otra versión dice, se escondieron. Significa que la generación antigua tuvo su tiempo y tuvo su lugar. Pero ahora nos toca a nosotros. Amén. Vamos, dile que está a tu lado. Ahora me toca a mí. Siempre hemos hablado de Moisés, siempre hemos hablado de Pedro, siempre hemos hablado de Pablo, siempre hemos hablado de Elías, siempre hemos hablado de Eliseo, siempre hemos hablado de Isaac, siempre hemos hablado de Isaías, siempre hemos hablado de Jeremías, siempre hemos hablado de Daniel, siempre hemos hablado de José. Pero este es mi tiempo, dile que está a tu lado, este es mi tiempo, aleluya. Este es el tiempo en el cual Dios ha preparado para levantarme. Este es el tiempo, aleluya, en el cual Dios me está diciendo, ellos cumplieron su función, ellos, oiga, ellos en su tiempo manifestaron la gloria, ellos en su tiempo estuvieron, pero ahora me toca a mí manifestar la gloria
siempre hemos mirado a otros, pero este es mi tiempo. Dile que está a tu lado, este es mi tiempo, aleluya, este es mi tiempo. Pero el tiempo de esta generación está marcada con 3 características. Dice el capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor de Habacuc. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y es terrible, y de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y entonces dice el versículo 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y se levantará el reteplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esta generación marcada para este tiempo es una generación que ha experimentado, diga conmigo, es una generación que ha experimentado el fuego, que ha experimentado el dolor, que ha experimentado el llanto, que ha experimentado, oiga, la aflicción, la angustia, que está preparada para cualquier situación adversa, y que de esa situación adversa va a salir más que vencedor, va a salir más que victorioso, aleluya. Ha venido la prueba, ha venido la dificultad, ha venido la situación, pero ¿sabes qué? Se para firme porque sabe que su Dios es real. Por más duro que haya sido la prueba, por más difícil que haya sido la situación, se para firme porque sabe que vive Jehová, aleluya, en cuya presencia estamos, aleluya. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confío, a su nombre. Abraza al que está a tu lado, dile, estás preparado para el fuego, estás preparado para salir victorioso, estamos preparados porque aún en medio de esta situación que la que pasaste, si estás con vida, dile que está a tu lado, si estás con vida, es porque todavía tienes algo que hacer aquí en esta tierra. Vamos, dile al que está a tu lado, si estás con vida, es porque todavía tienes que hacer algo, todavía tienes que cumplir un plan, todavía tienes que cumplir un propósito de Dios. Aleluya, a su nombre. Abraza al que está a tu lado y dile, este es el momento. Estamos marcados para este tiempo. Pero esta generación marcada es porque pasó por el horno de fuego. Levante la mano el que no ha pasado por el horno de fuego. Por el horno. Aquel que no ha pasado por la fosa de los leones. El que no ha pasado por la desgracia, por la situación adversa, el que no ha pasado por la aflicción, el que no ha pasado por las aguas, el que no ha pasado por el fuego. Yo vengo a hablarle a esa generación que Dios va a levantar ahora. Vengo a hablarle a esa generación, aleluya. Hay una promesa que la gloria de Jehová descenderá sobre nuestras vidas, aleluya. La tierra se llenará, la tierra, dice la Biblia, la tierra somos nosotros, aleluya. Dile que está a tu lado, la tierra somos nosotros. Yo voy a recibir el conocimiento del Padre, su gloria se va a activar en mi vida. Diga conmigo, su gloria se va a activar en mi vida, aleluya, a su nombre. Vengo a hablar de esa generación. ¿Dónde está esa generación? Por más dolor, por más situación. Ignacio, no, tu nombre, Nicolás. Por más dolor, este es el momento. El sol y la luna se pararon. Nuestras generaciones, nuestros padres quedaron ahí. Pero ahora nos toca hacer nosotros historia.
Ahora a nosotros nos toca continuar el libro de Hechos a su nombre. Diga conmigo, ahora me toca escribir el libro de Hechos. No es que diga que vas a traer una nueva doctrina. No, no, no. Me toca ahora escribir la nueva historia para este tiempo. Este es el momento, aleluya. Este es el momento en el cual la iglesia se tiene que levantar. Pero sabes, esta generación marcada no solamente está a prueba de fuego, sino que es una iglesia con el entendimiento de los tiempos. Capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice la palabra? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Lo mismo dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Porque mire, ¿dónde está el tiempo? Dice la palabra, porque la tierra será, ¿qué cosa? Llena. Es una generación marcada, que no solamente a prueba de fuego, sino es una generación que tiene el entendimiento de los tiempos. Que no desperdicia el tiempo, que sabe que tiene un corto de tiempo de vida, son 80 o 90 años, el famoso Cronos, pero que sabe que hay un tiempo llamado Kairos, que es el tiempo de Dios, pero hay otro tiempo llamado el Pleroma, que es el tiempo perfecto, que sabe que ahora es hora de iniciar, es hora de empezar, es hora de darle la gloria, es hora en la cual tenemos que dar el inicio, es hora que tengo que dar el paso, es hora que tengo que tomar la decisión, es hora que tengo que iniciar, vaya lo que Dios me ha dado, el ministerio, el llamado, es el tiempo en el cual el Señor te dice, es el tiempo que tienes que tomar tu decisión, ya no que otro te va a empujar, sino que el mismo entendimiento de la palabra te hace entender el tiempo que es ahora. Diga conmigo, ahora. Porque es esto. Vayamos a Jeremías. Mira lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 29 de Jeremías, el versículo 11. Me encantó la palabra. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Mire la palabra, dice ¿por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dice, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué cosa? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Diga conmigo, pero ¿cuándo va a suceder eso? Retroceda al versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Dile que está a tu lado, Dios está despertando en esa prueba, en esa dificultad. Dios ha estado despertando, Dios te ha estado probando, Dios te ha estado metiendo en el horno, Dios te ha estado metiendo en la aflicción. ¿Para qué? Para que entiendas que es el tiempo de meterte con Él, es el tiempo de manifestar gloria, es el tiempo de manifestar poder, es el tiempo de ver una manifestación de la gloria de Dios. Esta generación sabe de que este es el tiempo. Levante la mano los que han pasado por el horno. Mira el que está a tu lado con su mano levantada, dile, ya pasaron. Ya pasó Babilonia, dile, ya pasó Babilonia. Ahora viene el tiempo, diga conmigo, ahora viene el tiempo de la manifestación, ahora viene la bonanza, ahora viene tu bendición, ahora viene la señal, ahora viene el milagro, ahora viene algo grande, diga conmigo, ahora viene algo grande para mí, aleluya, ahora viene, ya pasé la prueba, aleluya. Hemos pasado ya, Babilonia representa la aflicción, Babilonia representa todo aquello que te dañó, que te lastimó. Pero Dios permitió aquello para que entiendas de que tienes que manifestar su gloria. Así que dale gracias a Dios. Muchas veces no entendemos, pero la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero este es mi tiempo. Diga conmigo, este es mi tiempo. Y algo más.
En este mismo capítulo 2 de ¿cómo se llama? De Habacuc. Esta generación marcada no solamente está marcada a prueba de fuego, sino es una generación que entiende los tiempos, pero también es una generación visionaria. Diga conmigo, una generación, ¿qué cosa? Visionaria. Vamos a decir que está a tu lado, visionaria. En el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo, ¿qué cosa? Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, porque dice, aunque tardare, espera, porque sin duda vendrá y no tardará. Dile, la visión se cumplirá. Dios cumplirá su plan, Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá lo que te ha prometido, aleluya. Yo creo, aleluya. Yo creo que voy a hacer gobierno en mi nación, aleluya. He pasado por cuantas cosas, pero yo creo que este año es el año del gobierno, es el año de ser promovido por Dios. Este es el año de ir a otro nivel, este es el año de esa generación marcada por Dios. ¿Para qué? Para cumplir la visión de Dios. Porque se va a cumplir. Amén. Amén. Volvamos al pasaje original, capítulo 3, versículo 11. Entonces dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. Y el Señor me daba el entendimiento de que es la generación que ya pasó, pero que ahora le toca a esta generación. ¿Por qué? Porque Habacuc, todo el libro es un libro profético. Y está diciendo que la generación de atrás ya cumplió su tiempo. Pero ahora nos toca a nosotros. Y me decía, Moisés cumplió su propósito. Pablo cumplió su propósito. Todos aquellos cumplieron su propósito. Por eso que les tocó a ellos, ¿qué? Parar y esconderse para dar el lugar a esta generación. Amén. Wow. Segundo, dice la palabra: a la luz de ¿qué? ¿Cómo dice? ¿A la luz de qué? De tus saetas. Diga conmigo: a la luz de qué? De tus saetas. Mira lo que dice la palabra: a la luz de tus saetas anduvieron. Número 2, esta nueva generación es una generación que tiene que manifestar. Dile que está a tu lado: esta generación es una generación que tiene que manifestar lo que posee. Porque la Biblia dice: a la luz de qué? De tus saetas anduvieron. Significa, anduvieron es manifestar, que caminaron en eso. Y la palabra luz significa resplandor también. La palabra luz es la palabra or en el hebreo, que quiere decir de que hay un momento que nosotros tenemos que despertar en nuestras vidas lo que poseemos. Dile que está a tu lado: despertar lo que poseemos. Porque esta generación, por más que conozca su tiempo, por más que haya pasado por el horno de fuego, por más que tenga el entendimiento de los tiempos y que sea una generación visionaria, necesita manifestar lo que tiene. De nada nos sirve que tú hayas terminado una carrera si no la manifiestas, si no la ejerces. De nada nos sirve tener un llamado, de nada nos sirve tener un ministerio, de nada nos sirve tener un don, un talento, si lo vamos a esconder. Dile que está a tu lado: de nada nos sirve si vamos a esconder. No. Esta generación que pasó fue una generación con pasión, fue una generación que dio su vida, fue una generación que marcó historia. Pero esta generación que viene tiene que marcar historia, aleluya. ¿Y sabes qué? Esa generación está marcada ¿para qué? Para manifestar gobierno. Diga conmigo: para manifestar gobierno. Porque si no gobiernas, entonces la Biblia dice que Jesús vino a establecer su reino.
Y por lo tanto nosotros tenemos que ser manifestadores de ese reino. Dice la palabra en Lucas, en el capítulo, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno mira la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué cosa? Autoridad, dice la palabra. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que echasen fuera ¿qué? Dice para que echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5. Dice: y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué cosa? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Dile que está a tu lado: tenemos que manifestar. Vamos, dile que está a tu lado: tenemos que manifestar. Si nosotros no manifestamos, entonces ¿qué es lo que va a suceder? El deseo de Dios es que nosotros podamos entender que este es el tiempo del gobierno. Diga conmigo: este es el tiempo del gobierno. Porque cuando hablamos de gobierno, hablamos de dominio. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de gobierno, estamos estableciendo la cultura del reino de Dios en esta tierra. Aleluya. La Biblia dice: si con el dedo de Dios, ¿qué cosa? Hecho fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se está estableciendo. Diga conmigo: este año vamos a ver los milagros, este año vamos a ver las sanidades, este año vamos a ver, aleluya, como dice la palabra del Señor. Dios le dice a Habacuc, ¿qué cosa? A la luz de tus saetas anduvieron. Diga conmigo: a la luz de tus saetas anduvieron. ¿Y sabe qué significa saetas? Trueno. Saeta significa, me encantó esa palabra de saetas, perforador. Diga conmigo: saeta es aquel que va a perforar, va a atravesar. En el mundo espiritual es porque va a ir a otro nivel. Diga conmigo: en el mundo espiritual es porque va a ir a otro nivel. Y en el mundo de las tinieblas va a atravesar, va a romper, va a destruir, aleluya. Va a limpiar el camino. Los aires se tendrán que limpiar, las atmósferas tendrán que despejarse, aleluya. Porque es aquel que va a romper, aleluya. Es aquel que va a traspasar, es aquel que va a destruir toda fuerza demoníaca. Porque va con la luz, va con el resplandor, va con el poder de Dios. ¿Para qué? Para poder destruir todo aquello que se presente en el camino. Y es tremendo cuando la Biblia dice, la palabra del Señor dice: a la luz de sus saetas anduvieron. Está hablando ¿en qué? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? En tiempo pasado. En otras palabras, lo cuenta como ya hecho. Dile que está a tu lado: lo cuenta como ya hecho, aunque todavía no lo hace, pero ya Dios quiere que veas el final. Dios está mirando que veas el final, aleluya. Este es el tiempo que vas a ver, aunque todavía no lo hayas visto, aunque todavía no lo hayas manifestado. Dios te está diciendo que anduvieron, que significa que sí lo va a hacer, que sí lo vas a lograr. A su nombre. ¿Entendés? Amén. Lo vamos a ver. Impresionante. Luz. Me encantó la palabra luz. Usted sabe que a mí me gusta un poquito tratar de analizar. La palabra luz es amanecer. La palabra luz significa rayo. La palabra luz es resplandor. La palabra luz es alegría. La palabra luz es iluminación.
iluminación. Cuando veas la saeta que perfora el túnel, cuando veas que sales de las tinieblas y que sales de la situación adversa, cuando veas la respuesta de Dios, cuando veas que todo empieza a funcionar, cuando veas, porque la generación pasada hicieron cosas, la generación pasada abrieron el mar, la generación pasada vieron, oiga, Eliseo, Elías, vieron como que cuando oraron se detuvo la lluvia, que cuando oraron volvió a llover, que cuando oraron cayó fuego del cielo, aleluya. Pero esta generación, dice la palabra del Señor, que esta generación será a la luz de tus saetas, de tus saetas. Hay una impartición, diga conmigo, hay una impartición del Padre, hay una impartición del mismo Padre. Por eso que Jesús dijo algo, Jesús dijo, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío, aleluya, en el mismo nivel, en la misma autoridad, en el mismo nivel. Por eso que Efesios menciona, hasta que todos lleguemos al nivel de fe, de conocimiento y de la plenitud y de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. La gloria que tú me diste, dijo Jesús, yo les he dado, aleluya. Vamos nosotros en la misma gloria, en la misma autoridad, aleluya. Podemos caminar por las aguas, podemos levantar a los muertos. Yo declaro y decreto que ese tiempo lo vamos a ver. Yo cada vez que oro le digo, Señor, dame pasión para enseñar y dame compasión para entender a la gente. Pero Señor, yo te pido que en este tiempo sea el tiempo de ver una manifestación de tu gloria. Amén. Diga conmigo, manifestación de su gloria. Manifestación de su gloria. Entonces esta generación está marcada para manifestar. Manifestar. ¿Entendí? Porque si no manifestamos, entonces solamente nos quedamos en eco. Si no manifestamos, nos quedamos solamente en ruido. Pero la iglesia, porque Babilonia representa el sistema. Y el sistema nos quiere ganar, hermanos. Hoy en día la ideología de género, hoy en día ideologías, hoy en día doctrinas erróneas, hoy en día el error, hoy en día doctrinas de espíritus demoníacos. Mire que este famoso Papa Francisco que ha ido al Perú, se ha hecho orar por una bruja, imagínense. Y la gente, miles que le siguen. Estamos llegando. Lo que la Biblia dice que a lo bueno le llaman ¿qué? Malo, y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Estamos en ese sistema, en esa estructura. Por eso la iglesia se tiene que levantar. Por eso la iglesia dice, Jesús dijo que nosotros somos sal. La iglesia dice, Jesús dijo que nosotros somos la luz. Este es el momento de ser luz. Diga conmigo, este es el momento de ser luz. ¿Para qué? Para traer luz en medio de las tinieblas. Y oiga, y dice la palabra del Señor, para que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Porque por eso tenemos que manifestar de su gloria. Por eso que tenemos que entrar en esa dimensión de su gloria. Gobierno. Pero no solamente gobierno, sino dice el capítulo, mira lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 3, en el versículo 2, dice la palabra que Habacuc dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Diga conmigo, esta generación es la generación que trae avivamiento. Diga conmigo, esta generación es la generación que está ¿qué? Marcada para manifestar. Y cuando tú manifiestas, vas a encender el carbón. Dile que está a tu lado, vas a encender el carbón, vas a contagiar, aleluya. Vamos a ser contagiados y usted mismo va a contagiar a otro, aleluya. El pastor no oiga, el pastor, el apóstol va a contagiar a uno, a otro. Vamos a hacer ¿qué cosa? Personas que vamos a impartir el avivamiento. Y yo declaro y decreto, hermanos, que, oiga, Uruguay entrará en ese avivamiento que lo necesita. Yo declaro en el nombre de Jesús, como hombres de Dios, declaramos que viene ese tiempo y la casa del Padre será, oiga, esa punta de lanza, aleluya. ¿Para qué? Para que en este tiempo, aleluya, la casa del Padre, que usted y yo seamos los instrumentos de parte de Dios para traer el avivamiento sobre esta nación. Que usted y yo seamos las personas que nos unamos, aleluya, para poder manifestar
majestad, esa gloria que el Señor está diciendo a través de su palabra. Capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué cosa? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es, ¿qué cosa? El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cuántos creen que vendrán tiempos de bendición, de prosperidad? Esta generación tiene que marcar no solamente el gobierno, sino también tiene que marcar que vienen tiempos de bendición. Me voy entonces. Diga conmigo: esta generación tiene que marcar no solamente el gobierno, no solamente tiene que establecer la autoridad de Dios en esta tierra, sino que también tiene que desatar la prosperidad, tiene que desatar la riqueza, tiene que desatar vida en los corrales, tiene que desatar vida, oiga, en la empresa, tiene que desatar vida, oiga, todo lo que brindamos, todo lo que toquemos, todo lo que iniciemos va a ser de bendición, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Porque la Biblia lo enseña. Dios trae bendición. Vayamos al tercer punto, porque hoy estamos de parrilla. Ah, no, acá no es parrilla. Acá es parrillero. Asado, el asado. Estamos de asado. Tiene su nombre de fecha. Estamos hablando que tenemos que manifestar. Si el apóstol me lleva, o usted, uno de ustedes me lleva. Y al resplandor de tu fulgente lanza. Número 1, esta generación, ¿qué dijimos? Está marcada para este tiempo. Número 2, esta generación es una generación que tiene que manifestar. Pero número 3, esta generación, oiga, interesante esto, esta generación es aquella que tiene que cumplir el efecto, tiene que producir. La palabra resplandor de tu fulgente, mire, la palabra fulgente, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros podemos entender la palabra? Diga conmigo, efecto. Diga conmigo, efecto. Si usted no entiende la palabra efecto, Dios está diciendo que nosotros tenemos que tener el efecto. La palabra fulgente es la palabra barak. ¿Y significa qué? Antorcha de generaciones. Diga conmigo, antorcha de generaciones. Y significa relumbrar, brillar, producir efecto. Cuando la Biblia menciona y dice, y al resplandor de tu fulgente lanza, y la palabra lanza, eso sí, la palabra lanza, ¿qué significa la palabra lanza? Empujar. Te vas a convertir, dile que está a tu lado, te vas a convertir en una generación que si alguien se está quedando, lo vas a ¿qué?
Miren, dile que toca el que está atrás, detrás adelante. Empújalo ya. Si no quieres marchar a las buenas o a las malas. Pero este año, aleluya, vas a despertar. Diga conmigo, este año vas a despertar. La palabra resplandecer, escuche eso, aleluya. La palabra resplandecer, ¿qué significa? Que vamos a despertar. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque estás marcado para ser ¿qué? Una antorcha generacional. Amén, Señor. Significa que mis hijos Sí, Señor. ya están marcados. Amén. Aunque todavía no tengo nietos, ya están marcados. Amén. Aunque todavía no tengo bisnietos, pero ellos ya están marcados, aleluya. Aunque todavía no vienen los tataranietos, pero ya están marcados. La Biblia dice 1000 generaciones. Diga conmigo, 1000 generaciones están marcadas, aleluya. Yo vengo a hablarle a esa generación, vengo a decirle a esa generación, aquellos que todavía no se han casado y que se van a casar, dentro de sus vientres ya está la promesa que tus generaciones están marcadas para traer efecto en las naciones. Me encantó ver a mis hijos espirituales predicar acá, pero me encantó escuchar a mi hija enseñar. Y a propósito me puse detrás del árbol, como Zaqueo. Y escucharle, ella no me vio, ella no sabía que yo estaba ahí. Yo le estaba escuchando. Ponete de pie, hija. Ella es mi hija. ¿Sabías? ¿Está bien? No es fácil que le escondas. Usted sabe cómo uno se siente como padre cuando los hijos. Habacuc, cuando él dice, y al resplandor de tu fulgente lanza, de tal manera, cuando hablamos de lanza, ¿qué dijimos? Cuando hablamos de lanza, ¿qué? Se va a empujar. Nosotros nos convertimos en personas que vamos a producir efectos en otros. No solamente en el mundo espiritual, sino en nuestras generaciones. Mis generaciones van a estar afectadas por lo que Dios ha depositado en mi vida. Voy a ser un impartidor. Diga conmigo, yo voy a impartir a mis generaciones. Yo creo que cuando el apóstol José ve a sus hijos, oiga, compartir a su yerno, a sus dos yernos, porque tiene dos. Entonces mire cuando ellos ven que comparten. Y cuando ve a las chiquititas, ¿cómo se llama la chiquitita? Abril, compartir. Y cuando ve a Ignacio, compartir. A los hijos ya los veo. A los hijos ya los ve. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Dile que está a tu lado, yo lo voy a ver. Porque soy una generación que voy a impartir. Diga conmigo, soy una generación que voy a marcar el destino de los míos. Aleluya. Somos una generación, mira, somos una generación generacional, valga la redundancia. Usted va a ser una generación que va a impartir vida y que los suyos van a continuar lo que usted marcó y cada vez mucho mejor. Aleluya. Mira lo que el Señor ponía en mi corazón. Decía que el sol y la luna se escondieron a la luz. Tal fue el resplandor de esta nueva generación. Y eso me llevaba a lo que dice Pablo en Corintios, en 2 de Corintios. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra.
en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, en el versículo 5 y luego en el versículo 6, 7, miren lo que dice la palabra, el cual dice: asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de ¿qué? De muerte grabada con letras en piedra, ¿de quién está hablando? De Moisés, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Aleluya. Diga conmigo: seré mayor que Moisés. Aleluya. No vengo a hablar vanidad, vengo a decirte que el ministerio que posee es mayor que el de Moisés. Por eso que Jesús dijo que un pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. No me está entendiendo. Dile al que está a tu lado: el que te posee es mayor que Moisés, que Abraham, que Elías, que David, que Pablo. Y yo tengo que manifestar, y Él va a marcar mis generaciones. Diga conmigo: Él va a marcar mis generaciones. Nosotros somos los que vamos a impartir. Diga conmigo: yo voy a impartir, voy a crear efecto en otros de tal manera. Si usted viene aquí y usted no fue impartido, si usted no recibió, entonces hemos perdido el tiempo. Pero nosotros tenemos que impartir. Usted en casa tiene que impartir, usted como madre tiene que impartir, usted como padre tiene que impartir lo que posee. Tiene que crear efecto en las vidas, tiene que crear efecto en sus generaciones. No tiene que ser como Eliseo, que Eliseo, ¿qué pasó? Quedó ahí. No tiene que ser como Juan, que quedó ahí. Por eso que Jesús dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo les he dado. Así que dile al que está a tu lado: lo que yo poseo, te lo imparto. Usted declare a su familia, declare a sus hijos: Padre, yo imparto en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado: yo imparto ahora. Diga conmigo: yo imparto lo que el Padre me ha dado. Aleluya. Yo imparto, yo declaro que mis generaciones son benditas, Señor. A partir de ahora yo vengo a declarar, a partir de ahora yo vengo a establecer. Aleluya. Diga conmigo: yo establezco los nuevos tiempos. Ese es el deseo. Cuando el Señor, yo le decía a la profeta Dalcy, le decía: ¿cuál es el pasaje que están, ¿cómo se llama?, compartiendo en la iglesia? Y dice Habacuc 3:11. Y no lo entendía. Digo: Señor, me la puso difícil. Pero cuando el Señor me da el entendimiento y me hace ver que el sol y la luna se escondieron, y me hace ver las generaciones pasadas que están escritas en la Biblia para darle paso a las nuevas generaciones. Y esta nueva generación, la que va a marcar historia. Ya no se hablará de Pablo, ya no se hablará. Sino se hablará de quién? De Daniel. Cómo Dios usa a Daniel. Mira cómo Cristo está usando la vida de Daniel. La gloria es para Dios.
Porque la tierra será ¿qué? Llena. Llena de su gloria. Diga conmigo, la tierra será llena de su gloria. La alabanza, le vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar el nombre de Dios, vamos a entrar en un tiempo de gloria, vamos a entrar en un tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Eso es lo que Habacuc estaba viendo. Y Habacuc lo estaba viendo 625 años antes de Jesucristo. Y si tú le sumas ahora, 2000, ¿cuánto? 2018 más 600. ¿Estás hablando de cuánto? 2643 años. Este es nuestro tiempo. Dile que está a tu lado, este es mi tiempo. Un nuevo amanecer. Termino con este pasaje. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice lo siguiente. Pablo está diciendo algo interesante. Gloria a Dios. ¿Cayó el chip? Mira lo que dice Pablo. Corintios, donde habla Pablo y dice que es tiempo en la cual nosotros tenemos que despertarnos del sueño. No. Gloria a Dios. Aleluya. El chi está como que sí, el sueño, ya dice. Romanos 13. Gracias a Dios. Romanos capítulo ¿qué? 13, versículo 11. Amén, gracias. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora, ¿de qué? De levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Amén. Dile que está a tu lado, ahora. ¿Qué cosa? Y esto, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya, ahora, de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Termino con ese pensamiento. Llegó la hora. Diga conmigo, llegó la hora. Llegó la hora. Y te vengo a hablar eso. Este es tu tiempo. Amén. No lo desperdicies. Amén. Quiero que veas el final. Aleluya. Hay una manifestación de Dios sobre tu vida. Hoy de repente no lo ves, pero empieza a caminar. Dice el Señor que vas a ver que la tierra somos nosotros, seremos llenos de su gloria. Amén. Hay una gloria que se está desatando en tu vida. Fuiste pasado por fuego, pero este es el momento de dar el paso, de avanzar. Ora por las personas
ora por los enfermos, ora por las personas que tienen problemas, ora por hogares, por matrimonios, y Dios te va a usar como un instrumento en ese tiempo. La iglesia declaramos que entra en un tiempo de avivamiento. Yo quiero que te pongas en pie, aleluya. Quiero que le creas al Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios amado. Gracias, Padre, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque declaramos, oh Dios amado, Señor, lo que tu palabra nos enseña, Dios de los cielos, Padre, que el sol y la luna, Señor, oh Dios amado, Señor, se pararon en su lugar, se escondieron, Padre, porque viene una generación, Señor, de saetas, de lanzas, Padre, que van a marcar, oh Dios amado, la historia, Padre, que ya, oh Dios de los cielos, Padre mío, que hay una impartición tuya, Dios, sobre eso, Señor, para traer cambios, para traer reforma, Dios de los cielos, Padre, para traer una manifestación de la gloria tuya, Dios de los cielos, Padre, y declaramos, oh Dios amado, Señor, que lo que todavía no se ha dado en esta casa, Señor, en la explosión de crecimiento vendrá, Señor, que a partir de ahora, Dios de los cielos, Padre, vemos, oh Dios amado, el avivamiento de tu gloria, Padre, el avivamiento en esta casa, Dios amado, Señor, que la próxima que vengamos, Señor, aleluya, tendremos, Dios amado, que hacer 2 o 3 cultos, Dios de los cielos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Padre. Declaramos, Señor, que tú levantas, Dios amado, esa generación, Dios amado, de gobierna, Padre, esa generación que va a traer cambios, Señor, sobre esta nación, Padre, los nuevos diputados, los nuevos senadores, Señor, los nuevos empresarios, Dios de los cielos, Padre, los nuevos profesionales de esta casa que se van a levantar, oh Dios de los cielos, Padre. Ahora, Señor, tú lo levantas, Dios de los cielos, Padre, de la nada, Señor, aleluya, porque tú eres Dios de los cielos, Padre. Hay una palabra establecida, Dios, en los aires, hay una palabra establecida en el reino de los cielos, Padre, y tu palabra dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad, lo que está escrito en los cielos, hágase en la tierra, Padre. Está escrito, Señor, aleluya, Padre, que ahora, Señor, tiene ese tiempo, Señor, en la cual tú levantas esta casa, Señor, para traer los cambios en esta nación, Padre. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Dios de los cielos. Bendito Dios. En el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos y declaramos, Jesús. Yo quiero que 2 líderes, apóstol, tómense de la mano usted como pareja. Quiero que 2 líderes vengan. 2 líderes, bueno, tomaré la mano de tu mano. Levántale. Otro líder, levántale la mano. Otro líder, ven. Levántale la mano. Mientras ellos levantaban la mano, dice que el sol, la luna, se detuvieron. Y Josué, figura de avance, de salvación, dice que prevalecían y vencieron a Amalek, destruyeron toda fuerza que se oponía. Y declaramos que así va a suceder en esta casa. Declaramos que a partir de ahora viene ese tiempo, aleluya. Viene ese tiempo, aleluya, donde las manos están levantadas, donde la oración es eficaz y la oración es ferviente, donde viene el entendimiento a esta casa para ver lo que Dios hace en este tiempo. Gracias, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo y declaro, Dios, por cuanto me honraron, por cuanto me hospedaron, por cuanto me han bendecido, declaro, Dios, una impartición de lo que tú me has dado. Tómense de la mano todos, ahí donde están. Hoy le obsequié la bandera
al apóstol Dalcy. Y le dije algo. Ahora somos una familia. ¿Qué significa eso? De que hay una impartición. Que lo que el Padre nos ha dado, y yo estoy seguro lo que el Padre me dio. El Padre me dijo un día: te doy sabiduría y revelación. Y yo lo recibí. Y de aquel entonces la palabra ha fluido sobre mis labios cuando estoy en el altar. Me ha dado entendimiento de la palabra. Y yo vengo a impartir en el nombre de Jesús sobre esta casa, sobre aquellos que quieren recibir. El Señor me dijo: en 7 días. Y vengo a declarar esa misma palabra que el Padre me dio. En 7 días se abrirá el entendimiento para desatar la revelación, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, y que la fe sea activada en esta casa. Declaramos en el nombre de Jesús, y que las riquezas que tiene nuestra nación vienen a esta casa. Que ustedes van a saborear de la riqueza del Perú, aleluya. Así como yo vengo y saboreo acá, ustedes van a saborear de las riquezas y de las bendiciones del Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Dios de los cielos. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.